Bienvenido, bienvenida. Este es otro video de Perdidos en Matemática. El siguiente video corresponde a una clase virtual dictada de forma sincrónica en septiembre del 2020. Les agradezco inmensamente a mis alumnos y alumnas de primero 11 del CNBA que asistieron a la clase y participaron de ella. Especial agradecimiento a Lucía, quien grabó y me envió el video. Estos son los temas que se han abordado en la clase de hoy. Buenísimo. Entonces, lo que les contaba es que en la clase de hoy vamos a estar trabajando con un nuevo tema que sería el tema de lo que correspondería al TP2. ¿Vieron más o menos el TP2? ¿De qué se trataba? ¿Algo? ¿En algún momento lo chusmearon? Yo lo vi cuando estábamos haciendo TP1 y vi uno de los últimos ejercicios y me pareció raro esas como letras que habían, que no entendí bien. Creo que era lo Entonces, en el TP2 nosotros lo que vamos a estar trabajando es precisamente conjuntos, ¿sí? Empieza con eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un conjunto? Un grupo de cosas o no. Exactamente, es precisamente eso. Va a ser un grupo de cosas que nosotros vamos a estar llamando a esas cosas que están dentro del grupo elementos. Entonces, por ejemplo, si yo digo el conjunto de números naturales. Bien, entonces, yo lo voy a simbolizar con un círculo, o sea, con una circunferencia, lo podríamos hacer con cualquier figura, ¿sí? Entonces yo decía, bueno, el conjunto de los números naturales lo tengo acá, ¿no? Y adentro del conjunto de números naturales, ¿quiénes están? Los números negativos. ¿Están los números negativos? Ah, no. ¿Cuáles son los números naturales? Los que son más de 0, tipo 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Sí, vamos a considerar que el 0 también está dentro de los naturales. Puede ser que lean en algún lado que no está, dependiendo del criterio que se utilice. Nosotros vamos a considerar como que sí, en este caso. Entonces yo les estoy poniendo crucecitas que van a representar la cantidad de elementos, que van a representar los elementos. Entonces, si yo quiero poner por extensión, ¿se acuerdan que nosotros lo habíamos visto esto? Quiere decir que yo voy a poner todos los elementos. 0, 1, 2, 3, 4. Obviamente que no voy a escribir todos, ¿por qué no voy a escribir todos? Porque son Infinitos. Perfecto. Entonces, fíjense que yo tengo un diagrama, que es este que tengo acá, que se llaman diagramas de Venn, que son una forma de representar los conjuntos, ¿sí? Y después tenemos acá escrito de forma simbólica que recordemos que cada vez que hacemos referencia a un conjunto, lo ponemos entre llaves. Esas se acuerdan que son cosas que nosotros ya estuvimos trabajando con, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner un conjunto A y voy a decir que este conjunto va a ser el conjunto de los números pertenecientes a los naturales, tales que, no sé, X va a ir de 1 hasta 10. Entonces, si yo les pediría que me pongan por extensión el conjunto A, ¿qué me van a decir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, todos los que están... Todos los que están en el conjunto. Lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta que ¿cuántos elementos tiene el conjunto A? 10. 10 elementos, exactamente. Entonces, eso se pone como si fuese hashtag, ¿sí? Numeral de A, y ponemos que es 10. Entonces yo sé que estoy haciendo referencia a la cantidad de elementos que hay en A y no a los elementos. ¿Por qué digo esto? Porque si yo en lugar de trabajar con números, trabajo con, no sé, personas, ¿sí? Con nombres de personas, no me voy a confundir. No me voy a confundir un Lucía con una cantidad. Pero en este caso, como estamos trabajando con números como elementos, no me quiero confundir el número del elemento con el número de cantidad. ¿Bien? Por eso usamos un hashtag. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Entonces, nosotros podemos utilizar,
¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a trabajar con un universo y después dentro de ese universo vamos a trabajar con conjuntos. Entonces, el universo yo lo puedo definir como quiero, ¿sí? El universo, la N es de números naturales, Sofi, ¿sí? Que ahí vi que lo preguntaste. Yo voy a estar trabajando con un universo y el universo lo puedo definir como yo quiero, ¿sí? Entonces, no necesariamente tiene que ser todos los números y no necesariamente tiene que ser infinito el universo, que ahí veo que lo estás preguntando. Bien, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Es dependiendo cómo yo lo defina, es lo que voy a hacer. Supongamos que yo digo que mi universo son todos los números pertenecientes a los naturales, tales que vamos a variar del 10 al 30. Profe, ¿Bien? una Sí. cosa, ¿cómo era hashtag para decir cuántos números había? Numeral, sí, y ahí Sí, decís la cantidad. ¿era hashtag A? Sí, el o- hashtag, tal cual. El numeral, lo que pasa, en castellano es numeral el símbolo, pero bueno, sí, no. creo que lo van a conocer más como hashtag, pero es una forma, se dice así en inglés. Sí. Bien, entonces, por ejemplo, voy a estar trabajando con este universo, que es el universo que se compone de los números mayores que 10 o menores o iguales que 30. ¿Hasta ahí vamos? Entonces, yo dentro de ese conjunto de números, dentro de ese universo, voy a definir conjunto de números. Por ejemplo, voy a decir que el conjunto A van a ser los X que pertenecen a mi universo, que no necesito especificar que pertenecen al universo porque ya estoy trabajando con eso, tales que voy a decir que X es par. Por ejemplo. Y voy a decir un B, X, tal que X es un, no sé, número cuadrado. Y después voy a poner un C. ¿Cómo? Que no entendí muy bien. ¿Qué parte? Lo del universo. Porque todavía no lo terminamos de Lo definir. del universo. Bien, terminemos con ¿Pero la a qué, o sea, ¿a qué explicación. está referido con la...? ¿Cómo? Bueno, no sé, pero sí, sí. No, nada. Seguí Bien, después. tal cual, terminemos con todo y después hacemos las preguntas todas juntas. Bien, que así ordenamos un poco la explicación. Y vamos a poner, por ejemplo, C, que vamos a decir que son los números que están pertenecientes a este universo, tales que estos números vamos a poner que es menor que 20. ¿Bien? Sí. Entonces, en mi universo, yo tengo que tener todos estos números. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer es, voy a poner una nueva pantalla en donde voy a ir haciendo la representación gráfica. Bien, entonces, voy a agregar una y yo voy a tener mi universo, que lo voy a limitar con un rectángulo. En mi universo, ¿qué números voy a tener que tener escritos? Del 10, o sea, del el 11 al 30. Bien, entonces voy a tener que escribir el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 22, el 23, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30 incluido. Todos esos números yo les voy a tener que poner en mi universo. ¿Cuántos conjuntos armamos? ¿Cuántos conjuntos habíamos armado? 3. 3. Exactamente. Habíamos armado A, B y C, que ahí lo volvemos a ver en pantalla. Ahora entiendo. Bien. ¿Por qué no me deja? Bueno, no me deja. Me tira error en la pantalla que hicimos el dibujo, así que se los vuelvo a hacer el universo. Les pido disculpas, no sé qué pasa con Zoom, pero bueno. Entonces, yo dentro de mi universo voy a tener A, voy a tener B y voy a tener escrito C. Se escriben así como entrelazados los círculos. ¿Por qué los tengo que poner entrelazados? Porque hay algunos que coinciden, ¿no? Claro. Exactamente. Volvamos acá.
si a mí me pide los números, por ejemplo, pares, ¿cuáles son los números pares que pertenecen a este universo? 12, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. 28 y 30. Muy bien, 24, 26, 28 y 30. Bien, ahora vamos a poner por extensión el B. ¿Cuáles son los números cuadrados? ¿Qué es un número cuadrado? El 16, Por los que- ejemplo, y el 20, y el 16, ¿no? 20. ¿No? y el 25 también, que son los números que se obtienen al multiplicar 2 veces a un número igual. Por ejemplo, 4 por 4, 16, 16 es cuadrado. Y después tenemos los números menores a 20. ¿Cómo sería C por extensión? 19. 19, 18, Vamos en 17. orden. Ah, Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18. 18, 19. Muy bien. Hasta acá, ¿se entendió? Sí. 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 ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a trasladar esta información a mi diagrama. Entonces, yo tengo que tener en cuenta que acá, en este pedacito que voy a estar marcando en rojo, ¿qué elementos tengo que poner? Los que están coinciden. en el conjunto. Los que pertenecen a A, B B y a C. y a C. ¿Por qué los tengo que poner? Porque están los... Porque es el que es o los que Porque coinciden. fíjense, Combinan los tres. es en el, exactamente, es en el lugar que se tocan los tres. Hay una intersección de los tres. Entonces, vamos a ver quiénes son los El 16. números que pertenecen a los 16. tres. El El 16. 16. Muy bien, ahora que ahí estás escribiendo, también lo vi. El 16 pertenece a los tres conjuntos. Entonces, en mi diagrama de Venn, yo acá tengo que escribir el 16 solamente. Y hago una crucecita para saber que estoy haciendo referencia a elemento. Bien, si yo pongo el 16 sin crucecita, se puede interpretar como que estoy escribiendo cantidades. En el diagrama de Venn, en el dibujo diagrama de Venn, cuando hablo de elementos pongo crucecitas. Cuando hablo de cantidades no pongo nada. ¿Sí? Son distintas formas. En el diagrama se hace así. Ahora, vamos a ver. ¿Qué debería poner yo, por ejemplo, en este pedacito acá que estoy pintando con celeste? Los que coinciden Los en A y números B. que pertenecen a A y B. A y B. Hacen A y B. Buenísimo. ¿Y sé qué tiene que ver ahí? Nada. Nada. Creo. Entonces, pertenecen a A y a B, pero a C no. Ajá. Ujú. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cuántos son los números? ¿Cuáles son los que pertenecen a A y a B? Ninguno. 16. Ah, el 16. No, el 16 No, pero el pertenece a 16 ya A, está. a B y a también C. pertenece. Sí, perdón. El No, 25. ninguno. 25. No, No, el 25 no. Ninguno. Ninguno. Bien, entonces, volvemos al dibujito. Yo tengo, lo pintado de celeste es lo que pertenece a A y a B, pero no a C. Bien, lo que está en rojo es lo que pertenece a A y a B y a C. Entonces, en el caso de la intersección de A y B, pero no C, me quedaría vacío, porque no hay nadie. Vamos ahora a probar, vuelvo a usar el celeste, para ver las intersecciones de B y de C, pero no A. ¿Qué número pertenece a B? Pertenece a C, pero no pertenece a A. Tampoco. Ninguno, ninguno. tampoco. Tampoco ninguno. Me va a quedar vacío nuevamente. Es decir que acá no voy a escribir nada. Y ahora voy a volver a usar el celeste para A con C, pero sin B. ¿Quién pertenece a A y a 12. C? El 12, 12, el 14, 14, el 16, el 18. 18. No, el 16, El 16 también no, porque ya pertenece. está. Ah, Muy claro. bien. El 18. El 18. Entonces, ahí, en mi dibujo, ¿qué elementos voy a escribir
dijimos 12, 14 y 12, 12, 14 y 18. bien. La crucecita va adelante. Ok. Sí, se pone como para entender que estoy marcando un elemento. Es una notación chiquita, se les voy a poner más chiquita. Es una forma de notación, ¿bien? Ok. Buenísimo. Ahora, Hay que poner los que no. ¿quién era A? A era los números pares. 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 Entonces, ¿quién me quedaría acá, en esa parte amarilla? Todos Todos los que los pertenecen números a pares. los 20, pares. Los números pares menos 12, 14, 18 y 18 y 16. 16. quedaría Entonces, 20, el 22, 2, 20. 20, 22, Sí. 24, 26, 28 y 30. 30. Entonces es como, es de adentro hacia afuera, ¿no? Pensé que era. Bien, exactamente. Siempre empecemos por lo que tienen todos en común y de ahí me voy para afuera. Bien, ¿quién era B? B eran los números cuadrados. Sí, Entonces, queda 25. ¿cuáles son los que solo 25. pertenecen? 25. Muy bien. Entonces ahí pongo 25. ¿Y el C quiénes eran? Eh, 11. Los números menores a 20, es decir, sí. 11, 11, 13, 13, el 13, 15, el 15, el 17 17 y 19. y 19 me muy toca. bien. Y ahora, ¿El C qué cumplía? ¿El C? O sea, ¿qué el cumplía? C, los menores que 20. Ya, gracias. No, de nada. Y ahora tengo que escribir afuera de los círculos el resto de los elementos que no pertenecen a ninguno de esos. ¿Quiénes me quedaron sin escribir pero que pertenecen al universo? Ninguno, creo. ¿O sí? ¿Ninguno? Sí, Sí, los el impares. 27, El 27, el 23, el El 23, el No, 28, creo. no está el 28 en los el pares. 28 El está, 21. Ah, ninguno el, más. el 21, Ah, sí. El ¿y qué 10. más? El 10. El El 29, 29. El Ah, 10, el ¿no? 10. el 10 No, porque también era lo tengo que mayor, era poner. mayor que 10. Eran Exactamente. mayores. El universo. ¿Se entendió? Sí. Sí. Una pregunta. ¿Y Sí, cómo, señora. cómo sería el enunciado de un ejercicio así? Buenísimo. Pueden suceder dos cosas. Puede suceder que les pida que ubiquen los elementos o podría suceder que en lugar de que les pida que ubiquen los elementos, fíjense el dibujito que les estoy haciendo acá, vamos a hacerlo un poquitín más grande, y lo vamos a ver distinto, pero es porque si no, ay, no me entra. Quiero dibujarles los tres, pero que se lleguen a ver bien. Ahí va. Perdonen, estoy demorándome con esto, pero ahí va. Entonces, otra opción sería que en lugar de que les pida los elementos, ustedes hagan el diagrama de Venn y en lugar de completar con los elementos, completen con cantidades. Entonces, ¿cuántos elementos hay en la intersección de los tres? 1. No. 1. Entonces escribo uno solo. Ah, ¿Cuántos elementos hay que pertenezcan solo a B? Es decir, que pertenezcan a B, pero ni a ni a C. 1. 1. Muy bien. ¿Cuántos elementos hay que solo pertenezcan a A? 6. 6. Bien. ¿Cuántos elementos hay que solo pertenecen a C? 5. ¿Cuántos elementos hay que pertenecen a A y a C, pero no a B? 3. 3. Bien. ¿Y cuántos elementos hay que no pertenecen a ninguno? 5. 4, 4. No, sí. 5 más el 10. ¿El Pero el 10 10 está no. incluido? No, no está porque No. eran los números mayores a 10. Bien. Y ahora, ¿cuántos elementos hay en total en mi universo? 7, 8, 11, 20, me parece. 16,
Sí, 20. B. Sí, 20. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, a ustedes les pueden pedir que dibujen el diagrama de Venn y les pueden pedir que representen con elementos o puede ser que representen con cantidades. El punto está en que si ustedes representan con cantidades, que sería este caso que les estamos escribiendo acá, lo que puede suceder es que no me puedan contestar. Si yo, por ejemplo, para representar esta zona de acá, simbólicamente se pone A, intersección B, intersección C. ¿Sí? Ah, esas eran las letras que yo me mareaban, yo las vi que no las entendía. Bien, entonces, ¿qué elementos pertenecen a eso? 20. Eso. El 20 pertenece a la 16. intersección Ah, no, solamente 16. 16. 16. Ahí se Bien, pone Sof. el número. Ah, listo. Y entonces A ver. ahí tienen que poner el elemento. Es decir, que si yo hubiese optado por poner las cantidades, hubiese trabajado con el diagrama de Venn de cantidades, en lugar de especificando los elementos, esta pregunta que les hice yo ahí quizás no lo hubiesen podido responder fácil. Ahora, si yo les pregunto cuántos, ¿sí? ¿Cuántos números hay en la intersección? ¿Cuántos números hay que pertenecen a A y a C, pero no a B? Ahí podrían trabajar con este que es de cantidades. Ustedes van a tener que elegir eso en función del ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahí vi una pregunta que dice, sería una forma diferente de expresar el gráfico, ¿no? Sí, vos tenés la opción de trabajar con diagrama de Venn. Diagrama de Venn se llama, con doble N. Profe, acá Sí. hay uno en los ejercicios del 2 que Sí. además de decir como A, intersección B y todo eso, tienen como una C arriba de las Bien, letras. Diagrama de entonces, Venn. rápidamente les voy a poner eso. Tenemos, por un lado, ay, perdonen. Se los voy a poner con 2, pero con 3 es igual, ¿sí? Para que quede. Si yo les pido A, pintan todo lo que es A. Ujú. Bien. Ahora, yo siempre me tengo que concentrar en lo que me indica. Pili, tranquila porque está grabando Lula clase. Entonces, si a mí me pide el complemento de A, sería lo que no es A. Es decir, ¿qué debería pintar? B, pero B. no, lo que no pertenece a solo el B, la partecita solo B. ¿Solamente Bueno. esto? Sí. Sí. ¿Y esto qué es? Ah, y sí, eso también. Entonces tengo que pintar todo lo que no es A. No importa si es B o no es B. Todo lo que no es A. Ahora, si a mí me pide A intersección B, es lo que A y B tienen en común. ¿Qué debería pintar? lo del medio, la partecita común. Exactamente. Sí. Ahora, si a mí me pide, supongamos, A intersección B, el complemento, ¿qué debería pintar? Todo Todo menos Todo menos la partecita todo- del medio. Todo La lo parte- que no es ni A ni B. Todo No, lo que no es no es ni la A ni B, partecita. no, todo lo que no pinté en el anterior. Porque fíjense que es el complemento de lo anterior. Claro, Ah, ¿Se entiende? sí. Ahora, supongamos que yo tengo acá, voy a hacer lo mismo, A y B, no hay problema, Pili, A y B. Entonces, si a mí me pide A unión B, cuando me pide la unión es todo lo que es A y todo lo que es B pinto. Entonces, pintaría todo esto, ¿verdad?
A. ¿Para qué dice AV? Sí, A unión, es un símbolo, no es una U. Ok. Ahora, la pregunta sería, ¿qué debería pintar si me dice el complemento? Todo menos A y B. Todos menos A y B. Exactamente. Todo el espacio como libre. ¿Se entiende? Sí. Sí. Es decir, que C sería como es lo otro, exactamente, lo que no es. ¿Se entiende esto de conjuntos? Sí. Sí. Bien. ¿Tienen dudas con respecto a lo de conjuntos? Vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Dudas con respecto a lo de conjuntos? No. 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 Buenísimo. Trabajen y consulten las dudas, por favor.